bendiga, hermanos. Una alegría estar junto a ustedes de nuevo. Hace ya varios meses. Es una alegría verles que siguen perseverando, hermanos, porque es importante eso, perseverar. La palabra nos dice que persevere hasta el final de ser salvo, no un condicionante, sino un fruto de aquellos que han sido realmente salvos por Cristo, de que perseveran hasta el final. Así que doy deseo de verles, de aliento a seguir adelante. Cristo es quien nos ayuda, Él es quien está con nosotros, su Espíritu Santo nos sostiene, nos alienta, hay en muchos, hay en pocos. Nosotros le servimos a Él, le buscamos a Él y a su tiempo Él obrará conforme Él quiera, dando fruto de crecimiento de la iglesia, que como las cosas que uno siempre espera ver más hombres que vengan a Cristo arrepentidos, pero todo en su tiempo, y Dios cierto obrará. Como le digo, contento de verles nuevamente, hermanos. Vamos a meditar el día de hoy sobre la familia. Creo que ya han estado ustedes también viendo esto. Quizás hay cosas que mencionaré que a lo mejor ya las vieron, pero siempre importante meditar en esta institución tan importante que Dios, ¿cierto?, la determinó. No por algo dentro de los 10 mandamientos tenemos un honra a tu padre y a tu madre. No es cualquier cosa. Son mandamientos que hablan y que marcan, ¿cierto?, la ley, que marcan, ¿cierto?, cómo los hombres debían, ¿cierto?, presentarse delante de Dios, ¿cierto? Mandamientos difíciles de cumplir, difíciles, ¿cierto?, a la perfección, ¿cierto?, cumplirlos. Pero dentro de esos mandamientos tenemos un honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante la familia, es muy importante esta institución que Dios estableció, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el fin de esto? Vamos a meditar en estas cosas. La familia en este tiempo es, dentro del pueblo evangélico y quizás algunas personas en el mundo, del mundo no creyente, ¿cierto?, católico, podemos decir, aún valoran un poco esto, aún valoran, ¿cierto?, el sentido del matrimonio, valoran el tener hijos, el ser padres, el formar familia. Pero sin embargo, el bombardeo completo del mundo es: no te cases, mejor firma un contrato temporal, porque el contrato luego lo podemos eliminar y se terminó. Por lo tanto, no te amarras a ningún problema después, sé más libre, no tengas hijos, disfruta más la vida. Y eso es lo que el mundo enseña, y eso es lo que la televisión, y eso es lo que las redes sociales, y eso es lo que las instituciones mundanas del Estado, ¿cierto?, quieren radicalizar en medio de la sociedad. ¿Ya? Prefieren gastar más dinero en promover, ¿cierto?, la protección para las relaciones sexuales, más que promover, ¿cierto?, o tratamientos para mujeres que no pueden tener hijos, por ejemplo, que son carísimos. Pero eso es lo que la ideología de este mundo, ¿cierto?, lleva. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos la importancia, la vitalidad, vemos, ¿cierto?, el peso que tiene la familia dentro de la obra redentora, la obra salvadora, dentro, ¿cierto?, de la obra de la creación misma de Dios. Nosotros vemos a Dios, y es típico cuando vamos a estudiar de la familia, que vamos, ¿cierto?, a Génesis, capítulo 2, versículo 24. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque nosotros lo que tenemos ahí en Génesis 2.24, tenemos, ¿cierto?, a Adán formado, luego a Eva formada, y tenemos el primer matrimonio. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos a un hombre que está en la cruz y que le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos a Jesucristo, hijo de Dios,
hablando a Dios como Padre. Entonces, cuando nosotros vamos al término familia en sí, nosotros no necesariamente hablamos, ¿cierto?, de familia que parte, ¿cierto?, en el matrimonio o en el matrimonio en sí. Porque nosotros somos parte de la familia de la fe. Y nuestro vínculo es la fe, no una relación sanguínea. Somos también familia. Entonces, cuando nosotros miramos a Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, también vemos en Él una familia. En la Trinidad vemos una familia, vemos a un Dios que es Padre, y no es algo que nosotros inventemos. Y es por eso que quiero ir más allá. ¿En el sentido de qué? Que la enseñanza de la familia, los principios que regulan, los principios, ¿cierto?, que a nosotros nos establecen, ¿cierto?, valores, comportamientos, ¿cierto?, lo vemos en Dios Padre y lo vemos en su Hijo Jesucristo. Nosotros vemos en la relación también de Jesucristo y la iglesia, vemos, ¿cierto?, allí también el esposo y la esposa. Vemos, ¿cierto?, en esta relación el sometimiento del Hijo con el Padre. Por lo tanto, el principio valórico, el principio moral, el principio de ley, todo lo vemos, ¿cierto?, primeramente en la Trinidad, en Dios Creador, el Padre de todos. No nos olvidemos que nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Por eso quiero ir un poco más allá. Porque muchas veces se establece la primera familia, Génesis 2:24. Pero sin embargo, Dios Padre, y lo dice la Escritura, no es algo que uno invente, no es una relación que uno establezca, sino ellos mismos. Cuando Jesús decía, no, yo hago lo que mi Padre me ha enviado, lo que mi Padre me ha mandado, lo que Él me ha dicho, eso es lo que yo hago. Estando en la cruz, en sus palabras de tristeza, de sufrimiento, Él hablaba al Padre como tal. Padre, perdónales, porque no saben. Padre, le decía a Jesús. Por lo tanto, allí tenemos el principio. Allí tenemos el principio. Nosotros en el Génesis tenemos, ¿cierto?, el primer matrimonio ahí, que también pasan a ser familia. Pero nosotros, ¿cierto?, cuando hablamos de familia tenemos que considerar todas estas cosas. La relación no solamente sanguínea, sino la relación que hay un vínculo que nos une. Nosotros somos la familia de la fe, que nos une ¿qué? La fe. El creer en Cristo como nuestro Salvador. Un grupo de amigos que les encanta, las motos. Un grupo. Ellos también se consideran una familia, porque hay un vínculo que les une. Y cuando nosotros vamos a la definición de familia, encontramos eso. Un grupo de personas que le une un vínculo. No necesariamente la relación sanguínea. Cuando vamos a la relación sanguínea, ahí establecemos parentesco, que es padre-hijo, ¿cierto? Madre-hijo, ¿ya? Pero cuando hablamos de familias es más amplio este rasgo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo exterior a la consanguinidad, que es la fe, algún gusto personal, alguna relación, ¿cierto? Algo que a un grupo particular les agrada mucho y ellos se consideran una familia. Entonces nosotros, cuando vamos, ¿cierto?, a la palabra del Señor y vemos familia, la palabra, ¿cierto?, tenemos que proviene del griego oikia y significa morada, casa. ¿Ya? Es lugar donde, y tiene una connotación de lugar, de donde pertenecemos. Ya cuando nosotros vemos a Josué, cuando él está hablando al pueblo, casi ya despidiéndose al término, le dice, yo y mi casa. Y él se refería a su familia. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Ustedes vean a qué Dios quieren adorar. Ya se le ha presentado el verdadero Dios. Se le ha mostrado el verdadero Dios. Ustedes ahora vean a qué Dios quieren adorar. Pero yo y mi casa, yo y mi familia serviremos a Jehová. Entonces cuando hablamos de familia, hablamos de ese lugar donde llegamos, donde estamos. Porque usted todos los días llega a su casa, llega a su familia. Es donde acudimos cuando estamos en dificultades y en aflicciones. A nuestra familia. Y por eso la palabra en su origen tiene esa connotación. Es donde usted sí o sí va a llegar, donde usted sí o sí tiene que ir. En los tiempos de dificultad, en los tiempos difíciles, su familia es el lugar donde usted va. La iglesia es parte importante de su aliento, su fortaleza, pero es su familia el primer lugar.
La familia es la primera responsabilidad. La familia es el primer lugar donde usted va a ir, donde va a acudir, donde usted va a llegar. El pastor nos dice siempre, si en un momento yo veo que mis hijos están perdidos, yo dejo mi labor de pastor porque la puedo dejar, pero no puedo dejar de ser padre de mis hijos. Y allí tiene que ir. Y allí tiene que estar. Y por eso que cuando empezamos a ver todas estas cosas, vemos de que en todo hay una relación, y hay una relación, tanto sea por fe, sea por sangre, pero Dios estableció eso, una gran familia. La promesa de Abraham era que él iba a ser padre de multitud, una gran nación, y todas las naciones serían benditas en él. Entonces cuando vemos, ¿cierto?, una relación, y vemos a Dios mismo manifestando la obra salvadora en una raíz, ¿cierto?, en una genealogía que no se pierde en el tiempo. Dios era Dios. Podría haber dicho ya, ahora tomo acá, después tomo de acá, después tomo de esta familia, después tomo de otra familia. No, mantuvo una línea de tiempo. ¿Para qué? Y se transmitió de persona a persona y se llevó el mensaje, ¿cierto? Y él estableció que desde David, ¿cierto?, de los patriarcas hasta David, hasta Jesús, iba a llegar. Y de allí sería, ¿cierto?, el Mesías. Era importante esa relación. Era importante el transmitir padre a hijo el mensaje del Evangelio. Era importante transmitir familia a familia esta verdad que Dios empezó a manifestar desde, ¿cierto?, de Adán hacia adelante. Era importante. Vuelvo, por eso mismo que en la misma ley tenemos a honrar a tu padre y a tu madre. Y por eso que en este tiempo, hermanos, no es casualidad. No es casualidad, no es que a alguien de pronto se le ocurrió, ya, tenemos que destruir la familia. No, porque el diablo es astuto y sabe la importancia de la familia. Sabe el valor de la familia, sabe cuando una familia está bien constituida. Sabe que cuando la familia está en Cristo también, ¿qué poder hay en esa familia? Sabe el valor que tiene la familia para la educación, para la crianza, para la enseñanza de los hijos, para permanecer en el tiempo, una verdad. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que Nínive iba a ser destruido, y en tiempo de Jonás, Nínive se arrepintió. Pero vamos al libro de Nahum, y tenemos ciertos 100, 200 años después, si no me equivoco, que fue destruido Nínive. ¿Qué pasó? No se siguió transmitiendo esa verdad del arrepentimiento y de que a Dios, ¿cierto?, se le debía temor y reverencia, y no se transmitió, y Nínive fue destruida finalmente. La generación que se arrepintió, fue perdonada, pero nació una nueva generación que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Entonces, cuando usted va viendo estas cosas, usted se da cuenta que la transmisión del Evangelio, de las cosas de Dios, sagradas de Dios, la labor más importante es de un padre a un hijo o de una madre a un hijo, más que lo que la iglesia propiamente tal hace. Y es por eso que la mayor evangelización en el mundo es a través de familias que han llevado el Evangelio a otros lugares. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un misionero yendo a otro lugar, sí, hay respaldo, hay apoyo, muchas cosas, pero vemos a una familia que lleva el Evangelio a plantarlo en otro lugar. Y es por eso que por eso le decía al comienzo, voy más allá de Génesis 2:24, voy a Dios mismo como nuestro Padre. Nosotros siendo adoptados hijos de Dios, para el ejemplo principal, el ejemplo primordial de familia, de relación. Lo tenemos en el Padre y el Hijo. Lo tenemos en Dios, en Jesucristo. Ahí tenemos la primera relación familiar que a nosotros nos debe marcar la pauta. Tenemos a un hijo que se somete completamente a su padre. Tenemos a un hijo que sabía que tenía que morir en una cruz. Y es por eso cuando está allí, ¿cierto?, en el jardín llorando, decía, Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y él sabía que tenía que morir en una cruz, crucificado. Con el dolor para un hombre humano que significa una muerte así.
para el dolor espiritual o mental de saber de que iba a llevar pecados en su vida, pero obedeció al Padre porque era la instrucción del Padre a él. Y eso es lo que la familia y Dios nos quiso a nosotros también manifestar en su creación. Él nos hizo un nuevo modelo. Cuando Él crea al hombre no hace un nuevo modelo, vamos a ver si esto resulta. No, porque Él ya sabía. Y esa es la instrucción. Y por eso cuando a nosotros nos habla, por ejemplo, a los esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y Él se pone como el ejemplo. Y Él se pone como el estándar. Porque no hay estándar humano para esto. Ni en Adán ni en Eva encontramos este estándar. No son el ejemplo. Porque tenemos luego a uno de sus hijos, Caín, que mató a su hermano. ¿Y qué pasó? ¿No se le transmitió el temor de Dios a ellos, a ambos? Es por eso que el estándar de familia, familia, hermano, no estoy hablando de matrimonio, estándar de familia, es Dios, Padre y su Hijo, Jesucristo. De ahí nosotros empezamos a considerar cómo es el comportamiento, cómo es esto. Y es por eso, hermanos, y es por eso que no es algo que, se le ocurrió al mundo empezar a atacar a la familia, no. Porque el diablo sabe la importancia que tiene la familia. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga transmitiéndose. ¿Qué problema tuvo Elí, el sumo sacerdote? ¿Qué problema tuvo él? Que no educó a sus hijos en el temor del Señor. Y eso es terrible, hermanos. Y eso es terrible, porque el pueblo luego es destruido, el pueblo, los hombres son destruidos. Y es por eso que la instrucción del Antiguo Testamento es: enséñale a tus hijos, transmite a tus hijos del Dios que les sacó de Egipto con mano poderosa. Y estas palabras estarán en tu boca, repítelas, pégalas en la pared, pégalas en las puertas, que todos vean, que no se olviden. No se olviden el Dios grande que tienen. Y esa labor la tiene un padre a un hijo. La educación, nunca, el formato bíblico, la educación no era de parte del Estado a los hijos, sino de los padres a los hijos. Los padres educan a los hijos. ¿Por qué? Porque no se puede perder de vista la cosmovisión cristiana en la vida familiar. No existe eso. No se puede reemplazar por otra cosa. No, porque el mundo está, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Está más moderno. La familia, todo es más moderno. No. La cosmovisión cristiana está por sobre toda enseñanza que los padres cristianos le dan a sus hijos. Si yo quiero hablar de historia a mis hijos, yo no puedo inventar una historia o hablar de una historia donde Dios no está en esa historia. No puedo. Cuando yo les hablo de ciencia, no puedo hablarles, ¿cierto?, de que Dios no está allí manifiesta la ciencia, que Él es quien dio la inteligencia a los hombres. Si hoy día tenemos un auto que funciona allá afuera, que es extraordinario, que nos traslada de un lugar a otro, después alguien le inventó el aire acondicionado, calentito dentro, extraordinario. Dios dio inteligencia. Y es por eso que yo no puedo desligar en la enseñanza de los hijos los valores cristianos. Y es por eso que la familia tiene la gran relevancia en todo el plan redentor que Dios estableció. Padres enseñándose el temor de Dios a sus hijos. Padres llevando a Dios, a sus hijos a Dios. No es casualidad que el mundo quiera atacar a la familia, no es casualidad. Es porque allí está, porque una iglesia sin familia no existe. Siempre la iglesia parte por familias. Siempre. Desde el pastor. El 99% de los pastores, porque debería ser una excepción muy, quizás no, y no debería quizás existir, un pastor soltero. Por todo lo que significa. Por lo tanto, ¿quién guía una iglesia acá? Es un pastor, pero ese pastor es parte de una familia. Es parte de una familia. Familias bien constituidas, hermanos.
son una espada poderosa en manos de Dios para impactar a su otra familia. Esos niños impactan a sus compañeros de trabajo. Esa familia impacta el lugar donde vive. Es por eso, hermanos, que la iglesia no puede pero transar, pero ni un poco respecto a la importancia que tiene el matrimonio, a la importancia que tiene, ¿cierto?, el ser padres, el tener hijos. Pero por sobre todo eso, la importancia que tiene el educar a nuestros hijos en la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué nos puede ayudar, amados hermanos? ¿Qué nos puede ayudar? Hay tiempos donde los hombres se han olvidado de Dios. Y cuando nosotros vamos al génesis de ese problema fue porque los padres no le enseñaron a sus hijos el temor del Señor. Por eso que una familia bien constituida es una fuente de evangelización, de misiones poderosas en las manos del Señor. Una familia conforme a la voluntad del Señor son instrumentos poderosos para llevar el mensaje del Evangelio. Es por eso que le decía que quería ir más allá, ir a Dios mismo en su relación con su Hijo Jesucristo, Padre e Hijo. Enseñándonos del amor, enseñándonos de la misericordia, enseñándonos del cuidado. Tenemos un Dios que no tenía por qué adoptarnos ni hacernos hijos suyos, pero nos hizo sus hijos. Y cuando vamos a las promesas tenemos que en Él, en su mano, estamos seguros. En su mano estamos sostenidos. Entonces, cuando yo le pregunto, hermano Daniel, ¿usted daría su vida por su hijo y su hija? Él me dice, sí, sin duda que lo haría. ¿Y de quién aprendemos eso? ¿De quién entendemos eso? ¿De quién viene eso? Esa manifestación de ese amor. De lo que Dios mismo hace e hizo por nosotros. De lo que Él hizo. Dios mismo entrega a su Hijo para morir por nosotros. Entregó a su Hijo. ¿Quién hace eso? La misma palabra nos dice. A lo más alguno muere por sí mismo. Pero ¿quién hace eso? De entregar a un hijo por otros. Es que Dios entregó a su Hijo por aquellos que vendrían también a ser sus hijos. Adoptados, hijos suyos. Dios es el ejemplo del Padre. Jesucristo es nuestro ejemplo del Hijo que se somete a su Padre, que ama a su Padre, que obedece a su Padre al punto de morir en una cruz, en obediencia a su Padre. Porque Jesús fue a la cruz. Antes de que por nuestros pecados fue porque obedeció a su Padre. Por obediencia al Padre, Jesucristo va a la cruz. El Padre era primero que nosotros. El Padre era primero que todo ese montón de pecadores perdidos. El Padre era primero. Es por eso que los llevo a meditar en esto. En esa relación de Dios Padre con su Hijo. Un hijo obedeciendo a su Padre. Un hijo, ¿cierto?, que sirve en obediencia a su Padre. Tenemos un Jesucristo que es, ¿cierto?, representado como el esposo que viene y da su vida por su esposa, que es la iglesia. Tenemos la palabra, ¿cierto?, que nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Y como somos adoptados hijos de Dios, ahora usted y yo somos parte de la familia de la fe. ¿Cuál es el vínculo que tenemos? Cristo. Que en Él hemos creído. Que Él nos salvó a cada uno de nosotros. Que la misma sangre perdonó nuestros pecados y nos dio vida. Jesús con toda humildad. Jesús siendo Dios, hermanos. Él era Dios mismo. En la misma esencia. La misma gracia, la misma sabiduría que su Padre, pero Él con toda humildad se sometía a su Padre. ¿Qué tenemos nosotros ahora como labor? ¿Cuál es el objetivo entonces cuando vemos todas estas cosas en la familia? Es que debemos, ¿cierto?, llevar a hijos a Dios. Debemos criar a hijos que honren a Dios. El fin no es nos casamos y bien, y se terminó. Ya tengo ahora una esposa, soy feliz. No, tenemos ahora una tremenda responsabilidad. Yo honro a mi padre y a mi madre, me dice la palabra del Señor que debo hacerlo. Ahora yo tengo, ¿cierto?, mi labor de llevar a mis hijos a Cristo, para que ellos honren a Dios, para que ellos entiendan, ¿cierto?, que Dios es digno de ser temido. Que nos puede ayudar, amados hermanos.
Cuando nosotros vemos en la Escritura, ¿cierto? Cuando esto resulta, cuando esto funciona, cuando esto se realiza de esta manera, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, que Dios se glorifica en eso. La palabra del Señor nos dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Como saetas llevados al blanco, flechas llevados al blanco, que es Cristo el Señor. En Nehemías, cuando vamos a Nehemías nosotros, Nehemías capítulo 4, estaban reconstruyendo la casa del Señor. Estaban reconstruyendo, habían vuelto, ¿cierto? Nehemías volvió para poder reconstruir, ¿cierto? Allí el templo estaba destruido, en las casas y todo, ¿cierto? Había sido destruido en Jerusalén. ¿Qué tenemos allí? Que los enemigos se levantaron fuertemente en contra de aquello. Se levantaron, ¿cierto?, para que no avanzaran, para que no, ¿cierto?, continuara esta obra de reconstrucción, que era muy importante, era la casa de Dios, el templo de Dios, donde Dios habitaba, donde Dios hablaba, estaba ahí con su pueblo. Entonces, dentro de todas las cosas y la gracia que Dios manifiesta en Nehemías, ¿cierto?, le dice a los hermanos, llegó un punto cuando paraban porque el miedo lo empezaban a rodear y por miedo paraban la obra de construir. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? Que nuevamente los anima, vamos, Dios está con nosotros. Y dice que luego retoman la obra de construcción. Y dice que ahora ya en una mano tenía la espada y en otra mano tenían, ¿cierto?, la herramienta para trabajar. Por lo tanto, ¿cierto?, estaban siempre preparados o para luchar y para seguir trabajando. Y dentro de las cosas que le alientan a los hombres, Él les dice, el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordad del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Le dice a ellos la preocupación que cada uno de ellos debía tener. Le dice, peleen por vuestras familias, defiendan a vuestras familias. No era lo físico, no era lo estructural, sino defiendan a sus familias. En este tiempo, ¿cierto?, más que nunca tenemos, ¿cierto?, esa batalla, pero incansable, porque una de las cosas que el enemigo tiene y que ojalá no lo tuviera, que no se canse. Y vamos a tener todos los días, y hasta que Cristo venga, vamos a tener, ¿cierto?, el enemigo, ¿cierto?, luchando en contra de la institución tan valiosa que tenemos, que es la familia. Pero así como Nehemías alentaba al pueblo en medio, ¿cierto?, de los enemigos que querían destruir el avance de la casa del Señor, del lugar de adoración, en este tiempo el mundo también quiere que se detenga la adoración al Señor. Familias que buscan a Dios, familias que honran a Dios, familias que crían hijos en el temor del Señor. Eso es lo que no quiere el enemigo, eso es lo que no quiere el mundo. Pero hermano, hermana, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu esposa. Que nos ayude, amados hermanos. La familia es el lugar donde llegamos cuando tenemos aflicción. La familia es el lugar donde nosotros volvemos cuando la situación es difícil, cuando la situación es complicada. Es el lugar que Dios nos dejó. Es el pedazo del cielo que Dios nos dejó. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Varios pedacitos del cielo. Varias familias que se reúnen a buscar y honrar al Señor. Y ahora pasamos a ser una familia espiritual, una familia que tenemos el vínculo de Cristo. Y las propias enseñanzas de Cristo como Hijo de Dios nos marcan a nosotros el andar y el caminar en nuestra vida. Que nos ayude, amados hermanos, para cada día que nuestros hijos teman al Señor. Sería terrible, hermanos, terrible que en, 30, 40 años más, hermanos, si Cristo no viene antes, nosotros como generación hayamos pasado y se diga, ¿cierto?, en algún libro, en algún escrito por ahí, había una iglesia en este lugar, pero esa iglesia desapareció porque se levantó una generación que no conocía al Señor. Hace frío afuera, hace frío ahí afuera donde está la hermana Cari, está helado.
pero nuestros hijos deben temer al Señor. Deben saber que aunque haga frío, ellos tienen que creer, tienen que conocer a Cristo. Que Dios usa, ¿cierto?, a nuestra hermana en la enseñanza a los pequeños. ¿Cierto? Que nos puede ayudar, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos infinitas gracias. Cuán bueno eres, cuán misericordioso, Padre. Te damos gracias porque nos has concedido a algunos ya el privilegio de ser esposos y de ser padres. Hay algunos que aún no, Señor. El día que esto suceda, porque ese es el objetivo, Padre. Cuando muchos dicen, no, es que no sé si me casaré algún día. No, quita esos pensamientos de nuestros jóvenes y de nuestras señoritas. Porque no es tu voluntad, Señor. La voluntad es que, Padre amado, todos, Padre amado, porque lleguen al matrimonio. Porque tú mismo lo dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Y que críe luego hijos para tu gloria, Padre Santo. Los hijos son una bendición, no son una carga, Padre. Ayúdanos en esto, Padre Santo, a defender el valor de la familia. La importancia que la familia tiene y debe siempre tener en medio de la sociedad. Para poder marcar la pauta del respeto, del temor, del orden, Señor. Si tenemos una generación y vivimos en tiempo una generación rebelde que no obedece al Estado, que no obedece a las instituciones que ponen el orden, Señor amado, que son revolucionarios, es porque no han habido padres que han desligado esa labor de enseñanza, Señor, al Estado, Señor, a estos hombres perversos, Señor amado, y que le han revolucionado la mente de los jóvenes, de los niños, Señor amado, y en este tiempo tenemos niños de 10, 12 años ya que se mandan solos, Señor amado, y que no obedecen a nada, que no respetan leyes ni nada. Señor, ayúdanos para poder nosotros como familia marcar la pauta en esto, Señor, y nuestros hijos sepan respetar a sus mayores, sepan respetar a las instituciones, sepan respetar a los hombres, Señor. Por sobre todo, sepan obedecerte a ti, Padre Celestial. Oh, Señor, ayúdanos como hombres débiles en esto. Débiles, Señor, en estas labores. Necesitamos de ti, Padre Celestial, y de tu ayuda, para que tu voluntad sea manifiesta. Y para que el objetivo tan glorioso que tienes en la familia, Señor, se cumpla, Padre. Bendice a la familia de la iglesia, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas. Y ayúdanos, Señor, cada día. Y concédenos, Señor, que podamos vivir cada día para tu gloria. Y que nuestros hijos el día de mañana también estén detrás de un púlpito, en la esquina de una calle o en otro país, hablando de las verdades de tu evangelio, Señor. Te lo pedimos porque no anhelamos nada más para ellos que esto. Más que una profesión tremenda, de mucha bendición económica en este tiempo, queremos que ellos te conozcan a ti, vivan y si es necesario mueran para ti. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.